Saludarlos a todos, de veras me da mucho gusto ver aquí a Federico, a Carolina, a Tere, allá está Pati, Guillermo, muchos amigos que obviamente tuvieron una relación muy importante con José del Val, que ha sido una figura central en lo que viene siendo toda la cuestión de la visión multicultural y sobre todo generar nuevos proyectos, como fue la creación de un centro tan importante como el que tenemos y que se acaba de inaugurar una gran biblioteca que es la envidia de todos porque tiene las obras de Manuel Gama. Entonces, muchísimas gracias Carolina por esta actividad y pues yo nada más quería darles la más cordial bienvenida para la presentación de este libro que se llama México, Identidad y Nación, homenaje a José del Val. Entonces, pues todos sean muy bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Entonces, ahora sí ya los dejo. José Mario, te dejo mi lugar. Sí, muchas gracias, doctora Nabella, por sus palabras. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos a la doctora Ana Bella Pérez Castro, directora de este prestigioso Instituto de Investigaciones Antropológicas, por las palabras referidas para la presentación de esta reimpresión en homenaje al etnólogo José del Val. Quien nos convoca aquí. Esta reimpresión fue el primer libro publicado por el etnólogo en la UNAM. Y bueno, en mi carácter de moderador de esta mesa, daremos inicio con la misma, presentando a la doctora Carolina Sánchez García, quien es directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, doctora y maestra en Antropología, por el instituto, precisamente por este Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, investigadora adscrita al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades desde agosto de 2023, directora de este programa, como ya lo mencioné, desde enero del 2023, coordinadora de los proyectos colectivos Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, estudios estatales, realizados con las Secretarías de Pueblos Indígenas de Guerrero, Chiapas, Michoacán y actualmente con el Centro de las Artes Indígenas de Veracruz. También del proyecto Remesas y Migración Indígena y fue investigadora del Instituto Nacional Indigenista y consultora nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, docente del curso colectivo México Nación Multicultural que imparte la sesión Migración Indígena y es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entre otras más cátedras. Dentro de sus publicaciones se encuentran el Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero, Chiapas, Michoacán, Veracruz y Movilidades y Migraciones Indígenas en Países de América Latina, entre otros, y diversas publicaciones. Ha sido distinguida con mención honorífica por 3 investigaciones: Territorio, Cultura e Identidad, Migración Indígena en la Frontera Norte, que fue la tesis de licenciatura en Antropología Social, y el Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de México. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta presentación de la obra de José del Val, Identidad y Nación, pero además de eso, un muy buen pretexto para hacer un homenaje a José y de esta manera también tener el contexto que tanto señala José en su libro para comprender la identidad, ¿no? El contexto que él nos está dando de su propia historia y además de eso entender su biografía, los aspectos que lo llevan de alguna manera a hacer una serie de señalamientos en esta obra que tiene una gran riqueza y una narrativa también muy singular de problematizar el tema de la identidad. Entonces voy a pasar precisamente a hacer mención a quién es José del Val, cuál fue su obra, cuáles son todos los aspectos que a lo largo de su trayectoria nos dejó como legado, reflexiones, problemáticas y sobre todo cómo fue concretando el trabajo que él desarrolló a través de las instituciones que fundó aquí en la UNAM, el programa México Nación Multicultural, el programa de estudios de la diversidad cultural, ¿sí?
Bueno, José del Val, etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia e investigador adscrito al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, fue un incansable promotor para el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de México y Latinoamérica. En todos los espacios desarrolló sus actividades con el firme propósito de contribuir a alcanzar un trato igualitario y equitativo para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Bajo estas premisas, se desempeñó en la dirección de diversos organismos nacionales e internacionales vinculados con las culturas, la atención, los derechos de estos pueblos, entre ellos el Museo Nacional de las Culturas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Indigenista Interamericano, el Museo de Culturas Populares. En el Instituto Nacional Indigenista fue director de investigación y promoción cultural, línea que trabajó y que continuó desarrollando al ingresar a la UNAM, donde dirigió el Programa Universitario México Nación Multicultural y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, de los cuales fue fundador en 2005 y en 2014 respectivamente. En su última etapa de trabajo en el PUIC, de enero a septiembre del 2023, colaboró como coordinador de asesores. Además, fue investigador de esta universidad. Durante más de 40 años realizó una intensa actividad académica y de investigación, la cual se vio cristalizada en estos dos últimos espacios universitarios, donde creó y propició numerosos proyectos y actividades académicas sobre diversidad cultural, lenguas, literatura indígena, familia, educación, liderazgo de mujeres indígenas y los derechos vinculados con los pueblos originarios y afrodescendientes. Iniciativas que se conformaron en proyectos como evaluación crítica de la relación entre la UNAM y los pueblos indígenas hacia un nuevo ciclo, consolidación de un programa de investigación que contribuye a los procesos de democratización de nuestra sociedad en el marco del siglo XXI, la familia en las sociedades contemporáneas, nuevos enfoques para una comprensión integral, entre otros temas que fueron también abordados en los eventos académicos que impulsó en la UNAM. Además, en diversos espacios de diálogo académico o de otro tipo, abordó otros temas de interés en los que expresó su postura y reflexiones, entre ellos interculturalidad y sociedades, identidades, pueblos indígenas, justicia mexicana, desigualdad social, pueblos indígenas, diversidad cultural en América Latina, indigenismo, neoindigenismo, indígenas en la construcción de la nación mexicana, perspectiva de los pueblos indígenas en el proceso de globalización, multiculturalismo y despojo, equidad en la educación superior, interculturalidad y ciudadanía, pueblos indígenas y extractivismo, política social para el desarrollo indígena en sociedades multiétnicas, diálogo cultural, formación de excelencia para los pueblos indígenas, los obstáculos para la equidad en el desarrollo, temas que vale la pena recapitular, aunque sea solo algunos, porque reflejan sus preocupaciones por la situación que históricamente ha afectado a los pueblos originarios y afrodescendientes, pero sobre todo su interés por el acceso a la justicia para estas poblaciones. No se debe dejar de lado también su gran vocación para posicionar temas en la agenda académica y política, de suma importancia para incidir en beneficio de la sociedad, como es el de la violencia familiar. Su labor académica lo llevó a vincularse con redes de investigación, entre las que figura la Red Interuniversitaria de Educación Superior y Pueblos Indígenas de América, la de Antropólogos Iberoamericanos, la de Educación Superior, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina, así como la Universitaria de Sustentabilidad. Sin embargo, sus vínculos que construyó con centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil indígena, afrodescendiente, organismos gubernamentales e intergubernamentales, así como con escuelas, facultades, institutos y centros de la UNAM, fueron múltiples. Cabe destacar entre los externos a la máxima casa de estudios el CIESAS, el INA, la ENA, la Universidad Iberoamericana, la Autónoma Metropolitana, el Politécnico Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Utrecht de Argentina, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, entre otras, cuya larga lista sería difícil presentar en estas breves líneas. Sus aportaciones lo hicieron acreedor de múltiples reconocimientos, entre ellos la Medalla Aguirre Beltrán al Mérito Académico, como cofundador del Festival Afrocaribeño de Veracruz, por su compromiso con los pueblos y culturas autóctonas en el Centro de Culturas Indígenas de Perú,
en el marco del aniversario de Chirapac en Lima, Perú, y la condecoración El Quinto Sol por sus servicios eminentes a pueblos indígenas y por las 2 ediciones exitosas del diplomado para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas en coordinación con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe en La Paz, Bolivia, además de recibir el reconocimiento por su antigüedad académica en la UNAM por parte del CEICH, dependencia de a la que ya se mencionó estaba adscrito en la UNAM. El empeño y compromiso social de José del Val condujo a que el PUIC estableciera en 2004 el sistema de becas para estudiantes indígenas y posteriormente también para afromexicanos, con el objetivo de apoyar a alumnos de estos pueblos en condiciones de mayor vulnerabilidad, con una ayuda económica para su manutención, asegurando su permanencia y la culminación de sus estudios, programa que inició con 50 becas y actualmente beneficia a cerca de 1,040 alumnos y alumnas indígenas y afromexicanos de los niveles medio, superior y superior, de las diferentes escuelas y facultades de la universidad. En materia de docencia, Del Val impulsó la creación de un curso transversal sobre el carácter de México como un país multicultural, que se fue abriendo camino en las escuelas, facultades y colegios de la UNAM como materia optativa y en algunos planteles obligatoria. Aulas donde se logró posicionar el tema de la multiculturalidad en México y sus retos en el marco de los procesos de construcción de la interculturalidad, materia que ha contado hasta la actualidad con más de 40,000 alumnos de distintas carreras que se imparten en la UNAM. Ello ha permitido generar espacios de diálogo con los jóvenes universitarios acerca de la multiculturalidad, la diversidad cultural, la interculturalidad en México, así como contribuir al impulso de la equidad en la sociedad a través de la formación de jóvenes críticos, conscientes de los retos del mundo contemporáneo frente a sociedades culturalmente diversas. Por sus aportaciones en el tema de la pluriculturalidad de México, el PUIC gestionará la creación de la Cátedra José del Val. La contribución de Del Val también incluyó el impulso de expresiones culturales de los pueblos indígenas y afromexicanos, entre ellas la revalorización de las lenguas indígenas mediante la organización del Festival de las Lenguas de América Carlos Montemayor, que en 2024 cumple 20 años de realizarse de manera bianual y ha logrado convocar a poetas de distintos países de América Latina para reivindicar el valor de las lenguas indígenas expresadas en poesía. De este interés también derivó el impulso de la publicación del Diccionario del Náhuatl en el Español de México, junto con Carlos Montemayor. Fue autor y coautor de numerosos capítulos y artículos sobre las líneas de investigación que trabajó a lo largo de su vida académica, así como cocoordinador de numerosas publicaciones. De su trabajo autoral destacan los libros México, Identidad y Nación, que hoy se presenta, Miradas sobre la diversidad cultural, Documentos fundamentales del indigenismo en México, la UNAM y los pueblos indígenas, la interculturalidad bajo análisis. Los dos últimos trabajó junto con Carlos Sola. A través de múltiples entrevistas realizadas en radio, televisión, así como en la prensa escrita y electrónica, externó su pensamiento desde una mirada crítica y dejó ver sus disidencias y aportaciones alrededor de la desigualdad social, los derechos humanos, la pobreza, la exclusión, la globalización, la educación, la universidad, el papel de la UNAM en relación con los pueblos indígenas y afromexicano, la marginación, las lenguas indígenas, la equidad. Su contribución no termina aquí. También gestionó ante la Organización de los Estados Americanos la donación del acervo de lo que era el Instituto Indigenista Interamericano para que la UNAM resguardara el acervo más importante del indigenismo en América Latina, que hoy está en la Biblioteca Manuel Gamio del PUIC, la cual se inauguró el día de ayer. A lo largo de su camino por la UNAM logró consolidar equipos de trabajo que lo acompañaron durante cerca de 20 años, entre otros, aquellos conformados por Carlos Sola, Nemesio Rodríguez, Miguel Ángel Rubio, Evangelina Mendizábal, Juan Mario Pérez, Antonio Aguilar Lagunes, así como profesores del claustro docente como Natalio Hernández, Larisa Ortiz, Elia Bendaño,
además de numerosos jóvenes de distintas profesiones quienes a lo largo de este tiempo se sumaron al proyecto de contribuir a la construcción de la equidad en la UNAM y en la sociedad mexicana. Por todo ello, ay ya, me ganó la emoción. Ya. Nuestro más amplio reconocimiento a José del Val. Gracias. Agradecemos las palabras tan sentidas de la doctora Carolina Sánchez García, directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Saludamos la presencia también en esta sala de profesores, alumnos, colegas, amigos del etnólogo del Val, muy especialmente del doctor Guillermo de la Peña, investigador emérito nacional. Muchas gracias. Bien, ha llegado el turno de la doctora Teresa Rojas Rabiela, etnohistoriadora egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra por la UNAM y doctora por la Universidad Iberoamericana. Investigadora CIESAS desde 1973, institución de la que fue directora general. Sus investigaciones se han ocupado de la etnohistoria de las sociedades de la Mesoamérica tardía y novohispana temprana, en particular sobre la agricultura, la hidráulica, la tecnología y la organización social del trabajo prehispánico y su transformación colonial. Otra línea de investigación ha sido el estudio de la fotografía histórica de paisajes y poblaciones rurales en los siglos XIX y XX. Recientemente se ha ocupado del proceso de cambio tecnológico, hidráulico y agrícola durante el periodo de contacto indo-español en los pueblos indios con motivo de la introducción de nuevas especies, máquinas y formas de organización social. Sus publicaciones incluyen 98 libros en autoría, coautoría, como editora, coordinadora o directora de colecciones, además de autora o coautora de 57 artículos y capítulos y 12 reseñas. Ha dirigido 48 tesis, dictado numerosas conferencias, integrado comités de evaluaciones académicos y sociedades científicas nacionales e internacionales. Es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores 2022 y profesora investigadora emérita del CIESAS desde 2023. Otros reconocimientos incluyen los siguientes: Premio Clavijero de Lina, Premio Nacional de Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias, Premio Ornaldo Orfilia Reinal por la Universidad de Guadalajara, Medalla Manuel Rodríguez Lapuente en Ciencias Sociales de la misma universidad, Medalla Académica por la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, Diploma por el Gobierno de la Ciudad de México por sus estudios de las Chinampas, reconocimiento por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, Diploma de la Sociedad Mexicana de Etnobiología y Medalla Académica Atanasio G. Saravia del Banco Nacional de México. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Banco Nacional. Este es más bonito, ¿no? No, son muchos, ¿no? Con uno. Pues muy buenas tardes. Quiero agradecer enormemente la invitación a hacer esta exposición sobre nuestro querido José Manuel del Val Blanco, Pepe del Val, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, al que yo quiero mucho porque hace como 1200 años fui becaria, imagínense, de Guillermo Bonfil cuando yo era pasante de la ENA y bueno, ni siquiera estaba por aquí, por eso estaba en la Torre 2 de Humanidades hace muchos años. Y luego aquí tengo algunas conocidas, las estoy saludando. Fui miembro de la comisión dictaminadora de ingreso, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí he tenido amigos muy, muy queridos. Me conmueve también ver ahí enfrente en la fotografía a Alfredo López Austin, que fue pues un profesor e investigador muy importante en mi carrera y muy querido. Así que bueno, es una institución
pues con mucho afecto también que le tengo, ¿no? Y bueno, a todos ustedes muchas gracias. Voy a leerlo para que no me gane la emoción, o tratar. Bueno, hace apenas unos meses que José Manuel del Val Blanco, Pepe del Val, falleció repentinamente, muy a su estilo, en la soledad de su casa y alejado de estridencias, dejándonos muy tristes a sus familiares, amigos y colaboradores. Para mí, su ausencia ha significado no solo la pérdida de un amigo entrañable, sino de un interlocutor fundamental con el que no siempre concordé, pero con el cual pude discutir con frecuencia apasionadamente, pero siempre con respeto y afecto. Y fueron este afecto, la camaradería y la colaboración fraterna en numerosos proyectos los signos de nuestra amistad de varias décadas. A partir, imagínese usted, de que nos conocimos cuando era pareja de Ludka de Gortari, mi amiga de la adolescencia, en la época en la cual ambos se inscribieron en la Escuela Nacional de Antropología para estudiar hacia 1976. Nos frecuentamos más a partir de los 90 y desde entonces nuestra amistad se tejió y consolidó. No es la ocasión para continuar con esta narración, parte de la cual ya la escuchamos y también la presenté en los 2 homenajes realizados el año pasado por el INA 1 y por la UNAM al poco de su fallecimiento. Antes de referirme al libro, quiero hacer 3 comentarios sobre la forma de ser y de actuar de José, pero para los que sobre todo no lo conocieron, lo puedan imaginar y los demás pues lo puedan recrear. José fue un pensador original, inquieto, radical, poco convencional, pletórico de ideas y propuestas que exponía y argumentaba una y otra vez hasta convencer o al menos sembrar la inquietud en su interlocutor o en la audiencia. José era tenaz y creativo, muchas de cuyas ideas y planes consiguió concretar en obras y proyectos tangibles, entre los cuales cabe destacar en primerísimo lugar la creación del Programa Universitario México Nación Multicultural, que recibió a lo largo de su historia varios nombres. Este es el último, si no me equivoco. Bueno, en el marco del cual desarrolló y se continúan desarrollando numerosos proyectos que ya escuchamos por voz de Carolina, en el marco de nuestra UNAM, tales como el de becas a los estudiantes indígenas, la impartición de la materia transversal, que eso me hace muy importante, en varias facultades, escuelas, etcétera, y los festivales de poesía indígena Carlos Montemayor, y en los años recientes la ya mencionada creación de la Biblioteca Manuel Gamio, que luego pues yo pensé en estos días que hubiera sido lo ideal que llevara el nombre de José, pero bueno, ya estaba registrado y él así lo decidió, inaugurada y que habrá que conocer, la inauguró el rector, y que aloja, ya se dijo, el valioso acervo del extinto Instituto Indigenista Interamericano que él dirigió también. Cuando lo cerraron el instituto, pues él se movió y consiguió esta donación que por varios años pues estuvo pues ahí dormida, ¿no? Pero que por fortuna logró conseguir que se hiciera esta biblioteca. El tema de esta biblioteca y las múltiples dificultades y avatares que José tuvo que enfrentar para conseguirlo fueron tema frecuente de nuestras conversaciones en los últimos años. Lamento muchísimo que no haya podido ver culminado este proyecto al que tanto tiempo y pasión le dedicó. Un tercer comentario sobre José como persona y como les consta a los que lo conocimos, se refiere a que, más que la escritura, su fuerte fue la palabra, con la cual expresaba profusamente sus opiniones, ideas, ideales y propuestas. Hablaba con claridad y contundencia, abundantemente, como todos sabemos, y con esa buena voz que lo caracterizaba hasta que convencía o al menos intentaba hacerlo. Una nota al margen. Ayer, cuando preparaba estas notas, me vuelvo a indignar y conmover al escuchar una noticia, otra más, que se suma a las atrocidades recientes ocurridas en Chiapas, que daba cuenta del asesinato de los 6 miembros de una familia de cafeticultores indígenas de una comunidad de Panteló, en los Altos de Chiapas, a manos de
sicario, se dijo, del crimen organizado, entronizado en esa y otras regiones de Chiapas y del país. Y enseguida pienso, ¿qué diría José? ¿Qué de lo escrito, pensado, propuesto por él puede ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en México, en esa y otras regiones indígenas? ¿Qué podemos hacer los antropólogos? Considero que la lectura de los textos de José del Val contenidos en el libro que hoy comentamos, que se ha reimpreso, y en otros escritos de su autoría, puede servirnos para orientar nuestros análisis, si bien la terrible realidad actual apenas se vislumbraba cuando los escribió, dado que los 21 textos que componen este libro antológico fueron escritos por José entre 1988 y 2001, algunos como ponencias en foros, coloquios, festivales, encuentros, otros como artículos publicados en libros y revistas. Además de la transcripción de una muy interesante entrevista y 2 que no se le da crédito a quien lo entrevistó, no sé si alguien después nos puede decir, y 2 escritos inéditos sin fecha. El título del libro, escogido supongo por el propio José, refleja bien los 3 ejes principales de sus análisis: México, identidad y nación. La revisión de los textos nos muestra varios temas recurrentes, fiel reflejo de sus preocupaciones. El primero es el de la identidad, desplegado en 6 de los textos: identidad nacional, identidades nacionales, identidad, etnia y nación, identidad nacional mexicana, entender y comprender al otro, los caminos de la reformulación de la identidad nacional y México y el Caribe, el ocaso de las identidades nacionales. Un segundo conjunto, compuesto por 6 textos, se refiere a temas gremiales, a los antropólogos y a la antropología, incluido el indigenismo. No los voy a leer, pero diríamos son 6. El tercer bloque lo forman los 9 escritos dedicados a los indios, a los cuales también denomina, además de indios, pueblos indígenas, población indígena, etnias. Y es de notar y de llamar la atención que José no empleó el término de pueblos originarios tan en boga hoy en día y que es el políticamente más correcto. Supongo que es por la época, las fechas de sus escritos. A esta población indígena dedicó 9 de los escritos. Por ejemplo, los pueblos indios hoy, los pueblos indios del Convenio 169 de la OIT, derechos indígenas, la población indígena y el desarrollo sobre la construcción de una sociedad pluriétnica y multicultural, cosmovisión y prácticas jurídicas de los pueblos indios, un futuro para las etnias en América Latina, entre la virtud y el deber, los derechos de los pueblos indios, pueblos indígenas, estados y participación política. Y por último, un nuevo gobierno, una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas en México. Me quiero detener muy someramente a referir ahora al que sin duda es el concepto central que recorre todos o casi todos los textos, el de identidad, que, como acertadamente lo señaló Carlos Soya Luque, autor del prólogo del libro, colaborador cercanísimo y amigo que fue de José en el programa y que también lo perdimos en 2019, José manejó en el sentido levi-straussiano, lo idéntico, es decir, la identidad como lo idéntico a sí. Quiero redondear o culminar mi intervención con la lectura de algunos fragmentos autobiográficos de José que les recomiendo lean porque son muy interesantes y pues a veces muy divertidos también, muy amenos y bueno, es como oírlo charlar. Los entreveró en el ensayo El balcón vacío, notas sobre la identidad nacional de fin de siglo. La razón para hacerlo reside en que en ellos encontramos muchos elementos para entender el origen de sus preocupaciones pero también de su exigencia, y eso se me hace muy, muy importante, su exigencia de reflexionar sobre la condición identitaria propia, cuando de observar un fenómeno se trata, y más aún si el investigador es parte del grupo social cuyo fenómeno o proceso ha escogido investigar.
José consideraba que esta autorreflexión era un requisito epistemológico y ético al que se debía dar respuesta de manera suficiente. Y en parte esto explica la presencia de estos textos autobiográficos. Selecciono algunos simplemente para invitarlos a revisar los demás. Como dije, son muy curiosos e interesantes. Empieza, me asomo al balcón o por los balcones de la Nahua, que le gustaba mucho tomar fotos desde su estudio, porque en efecto vivía en un poblado muy arriba en la zona del Ajusco, y de ahí pues veía a la Náhuac, como él prefería llamarle a la Ciudad de México. Soy hijo de exiliados españoles, refugiados les gusta denominarse, un padre castellano de Valladolid y una madre catalana de Barcelona. Él, mi padre, arribó a México en el Sinaya, primer navío cargado de emigrados españoles que llegó a Veracruz a finales de 1939. Marea roja que todavía recuerdan los ancianos en los portales. Mi madre tuvo que esperar a que se disiparan los humos de las explosiones atómicas y llegó a finales de 1945. Yo nací en el Distrito Federal, prefiero decir Anáhuac por cuestión estética, lo cual fue indudablemente una ventaja, ya que el DF es una región de arribazones, es decir, un lugar en el cual histórica y persistentemente la mayoría de sus oriundos tienen padres o al menos abuelos que llegaron y siguen llegando de otros lugares, unos de más lejos que otros, de dentro y de fuera del territorio nacional. Es decir, soy lo que de múltiples maneras o con diversa intención se denomina un chilango. Después dice, continúo conmigo. Algunas partes son muy divertidas. Mi apariencia física se constituyó en una marca permanente que establecía una diferencia excluyente. No obstante, el ser excluido por blanco, entre comillas, en México resulta una exclusión que denomino positiva. A la desventaja de fenotipia se le resta la ventaja racista implícita en la cultura estatal de promoción del mestizaje. Podría haber salido a mano, entre comillas, en esta contabilidad identitaria, pero existe otro elemento, otra carta en juego en las sumas y restas. Este nuevo elemento lo constituye el hecho brutalmente evidente de que en México no existen blancos pobres. La perversa ecuación que define el tono de la piel como condición económica, real o imaginaria, me otorgaba algunos puntos más en contabilidad y finalmente parecía salir ganando. Bueno, luego habla de los nacos, cómo habla de dónde vivió, cómo se cambiaban constantemente, que esa es una historia muy de migrantes, ¿no? Dice, los nacos, sublime concepto a partir del cual pudieron desenvolverse mis arraigos identitarios más profundos y entrañables. Por fin había encontrado la puerta de entrada a una identidad dura. Dice, me había convertido en un naco, era y soy un naco. Es curioso que así se considerara porque por lo menos yo nunca lo percibí o no me lo comentó. Dice, nos cambiábamos muchas veces de domicilio, lo que ponía en tensión con relativa frecuencia mis acomodos identitarios de barrio. Entonces ya aquí menciona qué colonias. La decisión de a qué escuela iríamos la tomaron mis padres de manera práctica, aunque matizada. Me tocó el franco inglés que estaba enfrente de la casa, aunque siempre con el rechazo de mi padre, que comunista y ateo se indignaba de la parafernalia religiosa que envolvía la educación de los maristas. Pocos años estuvimos en el franco. Nos cambiaron al Colegio Madrid, que como ustedes saben era de una de las 3 escuelas creadas por los refugiados españoles. Laico y relativamente liberal, el Colegio Madrid se acomodaba más a la ideología familiar, aunque no necesariamente a mi ejercicio identitario. 7 años pasé en esa escuela hasta que me expulsaron. Imagínense a José de niño y joven. Bueno, años desgastantes en los cuales las contradicciones y conflictos eran asuntos cotidianos. Dice, la fenotipia en el ambiente era más que evidente. La mayoría de mis discípulos eran güeros.
Lo que más me sorprendía, esto es muy interesante, del sordo trasiego identitario era el ver cómo niños nacidos en México o mexicanos de nacimiento hablaban con acento español con la C y la Z. Eso me irritaba y me predisponía al conflicto y a la bronca. Mis aliados naturales resultaron los hijos de padres mexicanos que por supuesto eran los más morenos. Y aquí está, es interesante cómo empieza a interesarse por la historia y la antropología. En 1968 tenía yo 18 años. Estudiaba economía y militaba en el Partido Comunista. Como a muchos de mi generación, la matanza de Tlatelolco nos hizo volver a la escuela. Viajé durante varios años por México, trabajando en cualquier sitio y haciendo de todo. En esa época empecé a estudiar historia de México en serio. Mi interés social se acendró y precisó en las continuas pláticas y discusiones con indígenas por todo el país. Empecé a tomar conciencia de un hecho para mí crucial. La exclusión positiva, componente esencial de mi carga identitaria, me acercaba de manera sorprendente a los indios. Si bien la exclusión para los pueblos indios era negativa, ambos padecíamos la exclusión. Ahí debe haberse definido mi futuro como etnólogo. Quería entender más esa solidaridad dura que yo sentía con los pueblos indios. Fui acumulando citas y atando cabos y entendí la natural ubicación política compartida de indios y criollos frente a los mestizos. Que a mí se me considerara medio mexicano me resultaba relativamente normal, pero que fuera también la condición de los indios fue una iluminación y definió mis intereses en adelante. Curiosamente, en ambos casos, en los criollos y en los indios, se da la práctica del autoencubrimiento. Ambos grupos buscan no ser reconocidos como diferentes. Es natural, a nadie puede gustarle ser uno a medios chiles. Bueno, con esto termino mi texto, mi lectura, dándole las gracias más cumplidas y los invito a leer los ensayos, los textos de este libro inquietante, interesante, importante, y conocer así mejor la obra escrita y después pues la biblioteca y otras muchas cosas, también la obra material, y vuelvo a celebrar con Carolina, con Juan Mario, este nuevo homenaje a nuestro querido José. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Teresa Rojas Rabiela y a continuación escucharemos la intervención del doctor Federico Navarrete Linares, quien es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Antropológicas Históricas, aquí tengo yo un fuerte error, discúlpenme por favor. Bueno, podemos someterlo a discusión. Doctor en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor del seminario y taller El racismo en la historia, profesor de licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y también del seminario Cosmopolítica y Cosmohistoria, el posgrado de Estudios Mesoamericanos. Profesor también del seminario La Conquista de México, el Códice Mendoza y sus interpretaciones. También en la Maestría de Estudios Latinoamericanos, Latin America Institute, de la Universidad de Berlín. Tutor del posgrado en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, autor de diversas publicaciones y artículos y ediciones, entre las que destacan México Racista del 2015, Alfabeto del Racismo Mexicano del 2016, Historias Mexicas del 2019, ¿Quién conquistó México? 2019 y Malitzin o la Conquista como traducción 2021. Y también coordinador y autor del esfuerzo de la gran campaña de difusión y de reflexión Noti Conquista. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Juan Mario, y pues es un gusto estar aquí. Agradezco mucho la invitación para hablar de este libro que cumple
justamente 20 años de haber sido editado originalmente cuando se inició las colecciones editoriales del programa México Nación Multicultural, como se llamaba entonces, ocasión en que yo también publiqué un libro, Las relaciones interétnicas en México, justamente resultado de un diálogo con José, y también pues participamos en la edición de otros libros más que han sido creo que bastante útiles tanto como material didáctico como para la discusión. Y bueno, pues este libro, como ya se ha señalado, del que vamos a hablar hoy, pues es una compilación de textos escritos por José del Val a lo largo de 10 años y por lo tanto realmente tiene un regusto, una lectura como de leer un diario o una bitácora de lo que fue un momento muy, muy definitorio de la historia del México contemporáneo, la década de los 90, que se inició pues con el supuesto triunfo, en ese entonces se creía definitivo, de un proyecto neoliberal de modernización radical, conservadora y de integración con Estados Unidos, pero que vio también la emergencia de la gran disenso presentado, bueno, encarnado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, vio la crisis de todas las crisis convulsivas de ese año y pues el inicio de este proceso tan largo que se llamó transición a la democracia y todo eso. Pero bueno, más allá de estas circunstancias más nacionales, fue un año en que se redefinió a fondo, de muchas maneras, la relación entre estos colectivos que llamamos pueblos indígenas o población indígena o hablantes de lenguas indígenas o indios, como los llama José en la mayoría de sus textos, que era un término que se utilizaba todavía mucho en esa época y que ahora ya no suena tan bien como en esa época, digamos, ya es un poco problemático, pero y pues esa redefinición es un poco el mundo en el que vivimos ahora. Entonces, este diario o bitácora de José tiene un valor histórico muy importante para hacer una crónica que queda por hacerse de todo lo que ha cambiado en esos 30 años. De hecho, muchos de los términos del debate que José maneja en sus textos, el tema de la identidad nacional, el tema del multiculturalismo, el tema de los derechos culturales, pues suenan un poco ya viejos porque el debate se ha movido muchísimo, ¿no? O sea, el tema de la identidad nacional pues ya no es una preocupación cultural del siglo XXI significativa, ni siquiera en un nuevo régimen nacionalista que estamos viviendo, ¿no? O sea, este nuevo régimen nacionalista paradójicamente no se basa en una definición unitaria de la identidad, sino ha adoptado de alguna manera los discursos de la pluralidad y de la diferencia, y pues muchos de los términos del debate que presenta José ya no son válidos. También está el tema que mencionaba Teresa, que no aparece en el libro de José y que se ha vuelto lamentablemente central en nuestro México los últimos 20 años, que es el tema de la violencia y de pues la manera en que esta violencia pues sí ha afectado particularmente a los sectores más marginados de nuestra sociedad y entre ellos desde luego a los pueblos indígenas. Y entonces este diario, como les digo, tiene este valor de documentación de una época, de un momento que sin duda lo va a convertir en una fuente muy importante para las personas que hagan los recuentos históricos y antropológicos de estos cambios. Por otro lado, para aquellas personas que tuvimos el gusto de conocer a José del Val y de acompañarlo a lo largo de su múltiple carrera, que ya ha sido reseñada aquí, pues claramente este es un libro que nos trae, así que nos hace ver, escuchar, volver a tener de frente a este personaje tan interesante, tan sorprendente y tan peculiar que fue José del Val, ¿no? Yo la manera en que lo puedo definir a partir de la relectura de este libro y de la remembranza de lo que fueron mis diversas interacciones con él a lo largo de 40 años que lo conocí, desde que era profesor de la ENA a principios de los 80s hasta ya sus años universitarios en el programa bajo sus diferentes nombres, es que José era lo que podemos llamar un intelectual público. Era un académico, o sea, tenía siempre un pie plantado en la academia, pero nunca vio la academia como su ámbito de acción fundamental. Él siempre quiso hacer algo más que escribir ensayos o que acumular puntos o que llevar una carrera académica. Siempre quiso tener una incidencia clara en la esfera pública y eso fue lo que animó su larga carrera de funcionario, que tuvo pues quizás su momento más interesante y más fructífero justamente cuando estuvo en el INI como coordinador de investigación en el momento en que lo dirigía Arturo Barman
que fueron, como él mismo detalla en este libro, años de redefinición profunda de esa institución, pues que ya tenía varias décadas y que justamente en ese momento dejó atrás, de manera ambigua, como lo señala el propio José, el indigenismo que le había definido tradicionalmente y que le daba su propio nombre, y pasó a otro nuevo paradigma de relación con los pueblos indígenas y de interacción con el Estado y las diversas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, José siempre estuvo a caballo con un pie en la academia y con un pie en las instituciones públicas, y sobre todo siempre fue un pensador. Creo que eso es lo definitorio de su figura de intelectual público. José siempre fue un pensador pragmático. Siempre fue alguien que le preocupaba más las consecuencias prácticas de las ideas que rizar el rizo de la teoría y que hacer un nuevo aporte sobre el estructuralismo y los sistemas de transformación de las cosmovisiones, que hacer ese tipo de trabajo que se supone que se centra en la academia. Y justamente él mismo señala en uno de sus ensayos en este libro cómo en los 90s la antropología mexicana estaba en una transición muy significativa. Y él está a caballo entre esas dos generaciones. Él era alumno de una generación de antropólogos indigenistas, algunos, y luego, sobre todo, los grandes críticos del indigenismo de los años 70, los de aquel libro de eso que se llama antropología mexicana y todo eso. Él fue alumno de ellos, creció en ese debate en que la antropología todavía ocupaba un lugar central en la política, tenía una relación muy importante con el Estado y era una ciencia aplicada. O sea, finalmente la antropología era, como él mismo lo señala, era o indigenista o antiindigenista, pero el problema de ese programa político que fue el indigenismo era un tema central para la antropología. Y la antropología era, el otro día leía un texto de Claudio Lomnitz en que lamentaba que la antropología de hoy ya no tiene el papel central que tenía en el siglo XX. Y sí, en el siglo XX, pues Aguirre Beltrán era un personaje de la política nacional. Lo mismo que lo había sido Caso antes que él, y lo mismo que llegó a ser Barman posteriormente, y el propio José, a un nivel quizá no en los cargos principales, pero sí detrás operando, estaban haciendo política, estaban interviniendo en el Estado. Y justamente en los 90s la antropología empieza a hacer un giro que tiene que ver con su maduración universitaria, con el surgimiento de un gran número de departamentos de antropología en diversas universidades del país. La antropología empieza a dar un giro mucho mayor hacia la academia y hacia preocuparse, en efecto, por rizar todos los rizos teóricos del caso. El giro lingüístico, el estructuralismo, el postestructuralismo, todo lo que ustedes quieran. Y justamente en ese momento que se vuelve mucho más especialista, que se vuelve mucho más académica la antropología, pierde esa interlocución que había tenido más allá del ámbito académico y queda más marginada el discurso público. Lo que señalaba Claudio Lomnitz, ¿no? Que ni de broma la antropología de hoy tiene ese espacio central que tenía hace 30 años. José del Val, de alguna manera, fue testigo de todo ese momento en que la antropología era tan importante, y también fue testigo y le tocó vivir ese enconchamiento de la antropología, que por otro lado no es exclusivo de esa disciplina, ¿no? Creo que justamente el crecimiento de las universidades, la creciente burocratización de la academia, las exigencias de la puntitis, todo eso, ha obligado a todas las disciplinas a encerrarse sobre sí mismas y a hacerse cada vez más irrelevantes hacia afuera, ¿no? Inclusive durante años el SNI castigaba explícitamente a las personas que hacían esfuerzos de difusión, que hacían esfuerzos de llevar el debate más allá de los ámbitos académicos, ¿no? Lo que se premiaba era la producción estrictamente académica, autorreferencial, cerrada, inaccesible e irrelevante de alguna manera, ¿no? Y eso es a la fecha lo que le gusta al SNI, ¿no? Y justamente José fue alguien que nunca se resignó a dar ese giro. O sea, él entró a la universidad y pudo haberse incorporado a eso, y pudo haber hecho una carrera académica, nos lo podríamos imaginar publicando libros y haciendo eso, pero él más bien entró a la universidad a organizar una institución, entró a la universidad a hacer un programa que tenía becas, que creó unos cursos transversales que han sido pues que iban más allá del ámbito de la antropología, porque se daban en ingeniería, en química, en medicina, en facultades que normalmente la mayoría de los antropólogos ni siquiera hubieran pensado en visitar. Y justamente como que él quería conservar ese impulso esa relevancia más amplia de la antropología, esa utilidad de la antropología. De alguna manera quizá podríamos decir que José siempre fue un antropólogo aplicado, o sea, una persona que hacía antropología aplicada y que nunca le interesó la parte, o que no le interesó tanto la parte más teórica, más académica, sino más bien la incidencia concreta que podían tener estas ideas y esta
y estas prácticas antropológicas sobre la sociedad mexicana más amplia. Y eso es algo que se refleja plenamente en esta colección de ensayos. Casi todos estos ensayos son intervenciones en la esfera pública y en los debates políticos de la época. Hay varios que Teresa nos hizo una muy buena clasificación de los ensayos, pero muchos de los que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la autonomía, son ensayos presentados en foros que estaban discutiendo las propuestas. Por ejemplo, hay toda una serie de ensayos que tienen que ver con las propuestas de reforma del reconocimiento de la pluralidad cultural en la Constitución mexicana que tuvieron lugar en el sexenio de Carlos Salinas y que llevaron a la reforma del artículo 4. Luego hay otra serie de artículos que tienen que ver con el tema de la autonomía, que tiene que ver, obviamente, el tema de la discusión de la autonomía vino después del zapatismo, del neozapatismo, y vino después del pacto de la Cocopa y de los acuerdos y todo eso. Bueno, era un tema central, ¿no? Y por ejemplo, todos los temas sobre sus excelentes artículos sobre derecho indígena tienen que ver con que lo que estaba en juego en ese momento era una discusión del reconocimiento público de las jurisdicciones comunitarias y de los sistemas jurídicos tradicionales de las comunidades, ¿no? Entonces, sus textos son textos de ocasión que responden a lo que se estaba discutiendo en la esfera pública en esos momentos, y ese es un valor excepcional. Ojalá más de nosotras y de nosotros hiciéramos textos de ocasión y participáramos de una manera fecunda, lo más fecunda posible, porque eso tampoco depende solo de nosotros, ¿no? Pero obviamente José era perfectamente claro de los límites de lo que él podía lograr, pero no dejaba de intentarlo y no dejaba de hablar y no dejaba de decir cosas. Y por otra cosa, que ya pasando a lo que dice José, y ya para terminar esta presentación, yo debo decir que una de las cosas que a mí más me gustaba del pensamiento de José es que tenía lo que podemos llamar un pragmatismo feroz. O sea, él no perdía tiempo. Otra vez, tiene que ver con todo lo que les decía. No le gustaba perder tiempo en discusiones abstractas, sino lo que interesaba es ver qué consecuencias prácticas, concretas podían tener esas discusiones y esas temáticas. Y eso es algo que se revela clarísimamente en sus textos. Por ejemplo, los textos que tienen que ver con autonomías son textos muy críticos de la idea de autonomía que circulaba en los años 90 y que quedó consagrada, pero nunca se hizo realidad en los acuerdos de la Cocopa, que en efecto, pues como yo mismo lo discutí con él en esa época y como él mismo señala en estos textos, tenían mucho de engendro legal esos acuerdos. O sea, fueron resultado de una negociación política muy meritoria, fueron un momento clave en el proceso de la transición democrática mexicana, pero su técnica jurídica era bastante deficiente y las implicaciones que su adopción hubieran tenido para el Estado mexicano eran mucho más grandes de los que jamás se reconoció. Esto no es una justificación de que no se hayan aprobado, eso fue por otras causas, pero el hecho es que eran muy problemáticos y José es implacable en su crítica a la autonomía. Y es implacable en señalar que en un contexto de un neoliberalismo rampante como que se vivía en los años 90, la autonomía podía ser un caballo de Troya para la apertura de territorios a explotación y extractivismo aún más brutal del que padecían antes, ¿no? En términos de la globalización y de la entrada de los capitales extranjeros y los grandes intereses. Una de las tragedias de la historia es que eso que que José veía como una amenaza vinculada a la autonomía. Me acuerdo que era muy crítico también, por ejemplo, de lo que había pasado con los regímenes autonómicos en Canadá y de la manera en que habían, en efecto, abierto el camino a empresas extractivistas en territorios indígenas. Eso acabó sucediendo, pero acabó sucediendo por el lado de la necropolítica y de la violencia, ¿no? Entonces, pues, ese es un tema del debate que ya no se aborda en este libro porque es posterior, pero ahí hay una continuidad histórica, ¿no? Entre esa depredación neoliberal que se hubiera podido abrir en los 90s y la depredación neoliberal efectiva que se abrió poco más adelante, que ya vinculada a políticas de muerte, de desplazamiento, lo que llevamos viviendo en los últimos 20 años en México, ¿no? Entonces ahí tenemos un antecedente interesante, este debate que me parece hay que señalar. También es muy interesante el debate sobre el marco jurídico y sobre los marcos jurídicos y sobre los derechos comunitarios, más bien los usos y costumbres y las tradiciones jurídicas comunitarias, y la crítica que él hace, que es muy certera, a el hecho de que son sistemas que no son propiamente autónomos, que no se pueden entender únicamente en relación con una cosmovisión indígena, como solían hacer muchos antropólogos de la época, sino que hay que entender que son marcos jurídicos que tienen que ver con relaciones coloniales,
de explotación, que tiene que ver con la subordinación efectiva de las comunidades indígenas a los marcos estatales, y que por lo tanto es un sistema jurídico que era muy peligroso, y eso lo señala muy bien, que era muy peligroso codificar de una manera rígida, porque eso, lejos de dar un mayor margen al desarrollo de las políticas comunitarias, las iba a encauzar y las iba a cristalizar de una manera que podía ser inclusive desfavorable. Es muy interesante que lo que vino después fue el auge del comunalismo, y más bien procesos en muchas comunidades de redefinición de sus propios marcos, que ya José lo apunta, que se fueron en un camino diferente. No pasaron tanto por el reconocimiento constitucional que se discutía en los 90s, sino por una cuestión pragmática de las propias comunidades examinando por medio de movimientos, por ejemplo, la irrupción del feminismo, los temas de los derechos, se han procesado en muchas comunidades de una manera autónoma y de una manera que en los 90s no se podía siquiera imaginar, ¿no? Y que sería muy interesante ver qué opinaría, no tuve esa conversación con José, pero sería muy interesante qué opinaría José de todos estos procesos que vinieron en los años 2000, 2010 y hasta el presente, ¿no? Que han ido en un marco muy diferente, una autonomía más de facto que de jure, el desarrollo de una serie de prácticas democráticas y políticas realmente muy interesantes en muchas comunidades indígenas, vinculadas precisamente en buena medida a la ideología del comunalismo, pero no solo, y el surgimiento de tantas voces de personas que pertenecen a comunidades indígenas que ahora enriquecen inmensamente nuestro panorama nacional, ¿no? En los 90s el debate indigenista todavía era un debate de no indígenas, y por suerte en esta época ya no es lo mismo, ¿no? Ahora ya tenemos voces, no solo es que la CDI esté en manos de una persona que es de una comunidad, sino que las voces críticas a la propia CDI también vienen de personas que son miembros de comunidades, y tenemos intelectuales indígenas muy visibles en el panorama cultural mexicano, cuyas voces son de las más interesantes que hay ahora, ¿no? Mucho más que de la mayoría de nuestros caducos intelectuales que hacen actos de apoyo electoral para sentirse importantes todavía, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, pues, creo que es muy interesante también leer a José desde un México que es muy diferente al que él escribió este libro en los años 30, hace 30 años, y ver cómo muchas de sus críticas tan atinadas de entonces han tenido desarrollos que no son los que él hubiera predecido, porque no era profeta, pero que sí seguramente él hubiera podido analizar con esta capacidad pragmática y crítica que tenía, que era una de sus principales virtudes intelectuales. Y bueno, para terminar me gustaría referirme, que yo había querido, ya no las voy a leer, los fragmentos del texto inicial del libro, que les recomiendo muchísimo, del balcón y las identidades, porque ahí la verdad ese texto lo había leído hace muchos años y ya no me acordaba de él, y cuando lo volví a leer descubrí una cosa que es realmente inusitada en los años 90 de México, que es una primera crítica y una primera autocrítica de la blanquitud mexicana. O sea, esa reflexión que hace José de su ser blanco en la sociedad mestiza, de su relativa marginalidad, pero también del privilegio que tenía, es realmente pionera. O sea, yo no me imagino a otras personas que no fueran José del Val, que era así como él era, que decía las cosas tal como eran y que todo era tan empiricista, tan concreto, haciendo una discusión así. No teníamos las herramientas teóricas para hacer una crítica a la blanquitud en los 90s. O sea, Bolívar Echeverría no había acuñado el concepto de blanquitud, por decirlo de una manera muy, muy simplista, ¿no? Eso fue hasta 15 años después, ¿no? Pero José ya le estaba haciendo la práctica a partir de su experiencia personal. Es un texto valiosísimo, ¿no? Por su sinceridad, por su honestidad, y también, bueno, por su crítica al Colegio de Madrid, que a mí me cayó de perlas, debo decirle. Y porque habla de cómo justamente ya esos elementos estaban, cómo finalmente en esa época esos elementos ya eran visibles, ya se podían identificar, pero no había ese debate sobre el racismo que hay ahora, ¿no? Yo que he sido partícipe en el debate sobre el racismo en las últimas 2 décadas, justamente a partir del libro de las relaciones interétnicas y luego de mis libros más contemporáneos, pues realmente pues puedo decir que José fue un pionero de esta discusión en este artículo, y desde luego ese texto pues lo incluiré en mis lecturas de mis cursos de la UNAM en lo sucesivo, porque creo que aparte ese tono tan coloquial que tiene y esa descripción de que lo expulsan del Madrid y que se agarraba a moquetes y todo eso, qué bonita sinceridad, ¿no? O sea, creo que nos lo pinta como él era. O sea, era alguien que siempre decía lo que pensaba y que era, o sea, que no ocultaba sus filias y sus fobias, ¿no? Entonces creo que pues qué bueno que podemos 20 años después volver a leer estos textos tan interesantes y recordar a esta figura pues que sí figurará en la historia
de la antropología mexicana como una figura muy peculiar, ¿no? Muy original, y como una figura que también vivió una transición profunda entre dos mundos académicos que él siempre intentó comunicar, y que creo que, sobre todo, eso es lo que yo me quedaría más, ¿no? O sea, esa vocación de volcarse hacia afuera de la academia, creo que es uno de los mejores legados que nos ha dejado José. Se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que ahora ya hay una biblioteca que no está en CU, que está en otro espacio, que va a permitir que ese acervo riquísimo del Instituto Indigenista Interamericano esté nuevamente disponible al público. Esa constitución de instituciones, todo eso, pues es un tipo de trabajo que ojalá más de nosotras y de nosotros también emprendiéramos, ¿no? Entonces, pues, les recomiendo la lectura, y los que no conocieron a José podrán conocer, y los que lo conocimos podremos recordarlo siempre con admiración y con afecto. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras del doctor Federico Navarrete, y tenemos un poco de tiempo todavía, así es que vamos a tener un comentario final por cada uno de nuestros participantes. Adelante. Bueno, yo quisiera articular las intervenciones tanto de la doctora Teresa como la intervención de Federico, porque en esta obra José del Val habla de sí mismo, ¿sí? Porque él está reflexionando el tema de la identidad, pero lo lleva a ver su propio proceso como inmigrante, y como otros inmigrantes, ¿no? Confrontarse frente a otros, ¿no? Que le hacen repensarse. Y además de eso, él resalta aquí en el texto la importancia que tiene el observador. ¿Qué posición tiene el observador? Porque eso va a darle un sentido o una orientación a lo que está observando y sobre lo cual está reflexionando, ¿sí? Entonces, por eso a lo largo de la obra él va metiendo partes de su propia historia, porque lo mismo que él está viviendo en todo este contexto que le tocó en los años 90, lo lleva a repensarse, ¿sí? Y a reflexionar sobre sí mismo, y eso se observa claramente. Y sí, como bien comenta Federico, la narrativa es como un momento de mucha cotidianidad, ¿no? En donde te va moviendo entre su cotidianidad y los procesos que están en el acontecer de los pueblos, ¿sí? Pero otro punto también es el impacto que en la actualidad tiene ya una postura distinta a la que comentó ahorita Federico en relación con el SNI. Porque hoy hay un cambio importante aquí. Hoy sí están exigiendo que los proyectos tengan un impacto social, ¿sí? Y esa misma perspectiva de trabajo nosotros la tenemos en el programa. Todos los proyectos de investigación que se desarrollan se busca que tengan un impacto, que no se produzca conocimiento por producir, que no es nada más llegar a tener un libro para la biblioteca, sino que se produzca conocimiento que beneficie a la población, en este caso la población indígena y la población afrodescendiente. Y bueno, la materia México Nación Multicultural pues también ha sido un espacio de reflexión con los jóvenes sobre el tema de la diversidad y la interculturalidad, y nosotros hemos visto también un impacto en las decisiones que ellos están tomando, hacia dónde están orientando su vida profesional, sobre qué temas, en qué lugares están trabajando. Entonces ha ido dejando huella también en la juventud, ¿sí? ¿Alguien más quiere? Federico, doctora. El público, no sé si alguien quiera hacer algún comentario. Bien. Sí, ya, perdón, es que no. Tapa la. Algo muy breve, nada más para sí. Para que se escuche. Gracias. Es que me tapaba la pantalla. Claro. Pues muy brevemente agradezco que se haya hecho esta mesa que nos recuerda a Pepe del Val, que fue un amigo muy apreciado por muchos de nosotros. Yo lo conocí particularmente cuando Guillermo Bonfil, siendo director general de Culturas Populares en la SEP, pues fundó un grupo de discusión, él le llamaba, creo que, Seminario de Estudios
De la cultura popular, algo así. De la cultura. De la cultura, pero era diferente del Seminario Mexicano de Cultura, ¿no? Algo muy diferente. Y ahí, pues, Pepe del Val era su brazo derecho realmente, él y Marta Tello, y nos reunió pues a un pequeño equipo, a Gilberto Jiménez, Néstor García Canclini, Esteban Crotz, Jorge González, María Esther de la Herrán, creo que alguien más, pero bueno. Y pues la presencia de José siempre era muy interesante, precisamente por algo que han señalado ahora en la mesa, que era como aterrizar las cosas, digamos, no dejar que se fuera todo a la estratosfera académica, sino, bueno, esto por qué nos interesa, qué es lo que vamos a hacer. Y de hecho el seminario organizó pues varios seminarios, varios coloquios y publicó varios libros, y siempre con esta intención de aterrizar las cosas. Y José luego, pues cuando desgraciadamente se nos murió Guillermo Bonfil, José fue realmente la figura que ocupó su lugar y lo ocupó muy bien. Y después coincidí con él pues en México y en otras partes del mundo, y siempre ese interés en relacionar el discurso académico con la realidad política de México y de América Latina, porque él estuvo muy metido en políticas relacionadas con el mundo indígena en América Latina. Y la fundación de su programa intercultural aquí en la UNAM, pues yo creo que fue algo inédito, algo fantástico, y me alegra muchísimo que continúe. Muchas gracias, Carolina. La doctora Tere Rojas Rábel. Solamente un recuerdo. Yo le insistía a José, y ya se lo comenté también a Carolina, que me parece necesario que, aparte de que esté en la página web de la UNAM, del programa, se hiciera una especie de memoria o de resumen de lo que se ha hecho en el programa, porque no es tan conocido fuera de la UNAM. Es decir, la UNAM, como es un mundo, entonces piensan que los de la UNAM, que todo el mundo se entera de lo que se hace en la UNAM, y no es tan así. Y particularmente sobre el programa y sobre la obra de José, pero también lo que ha seguido, valdría la pena, pues no sé, que supiéramos qué se ha hecho realmente en Oaxaca, ¿no? Pues, yo ni idea, y con Nemesio me llevo mucho, pero no, es decir, que se hiciera una especie de memoria, o de pedirles a los participantes que recapitularan un poco lo de las becas. También les juro que afuera casi nadie sabe de esas becas, ni del curso transversal, que para ustedes es pues algo obvio, pero yo los invito a que, no sé si en una forma de un homenaje o no sé, eso ya ustedes lo podrían dirimir, pero creo que vale la pena, porque es una forma mucho más concreta de hacer una especie de corte de caja de qué se hizo en el programa, ¿no? Que es sin duda pues un programa que tiene el sello de José, ¿no? No el de Bonfil, no el de Barman, sino el sello propio de José, así que es una sugerencia. Gracias. Aquí adelante, por favor. Muchas gracias al instituto, a su feria y al programa que fue fundado por don José. Yo recuerdo que la obra editorial es muy importante. El día de ayer tuve la oportunidad de asistir a un programa de jóvenes becarios y quedé extrañado, exactamente extrañado, del potencial en que se ha convertido este programa para aquellos muchachos, mujeres y hombres. Vienen y captan el sentimiento nacional sobre estos pueblos. Y sobre el programa editorial que maneja el programa de don José, del cual ustedes son militantes y difusores muy importantes.
como se decía, recordar a un hombre de este prestigio con su sencillez, su calidad moral, y que sus hechos hablan exactamente de su obra. A mí me da mucho gusto que estos hombres que han sentado instituciones, las han defendido ante embates irracionales de la difusión del conocimiento humano, pues hay que hacer resistencia para que esto sigamos aportando el esfuerzo de asistir a estos grandes eventos para recordar a estas personas que han sentado cimientos del conocimiento y que ese sector tan marginal, muy conocido por el discurso político, pero que en la realidad con esfuerzos va llegando apoyos para que las nuevas generaciones puedan transitar por estos caminos abiertos de estos grandes hombres en todas sus dimensiones del conocimiento antropológico y de las ciencias humanas, e inclusive apoyándonos en las ciencias duras. Sigan así y síganos invitando, y espero que estos esfuerzos de don José pues perduren, y si no perduran hay que promover para que no se olvide. Muchas gracias. Gracias a usted. El micrófono aquí en la mesa, por favor. Bueno. Bueno, nada más comentarles que antes de que perdiéramos a José habíamos platicado sobre preparar una obra de los 8 años del PUIC, pero bueno, pues ahorita ya no van a ser 8 años, sino este año cumplimos 10 años, cumplió el PUIC 10 años de que se creó, más aparte están los 8 años de lo que fue el programa México Nación Multicultural. Sí. Entonces, bueno, pues sí se ha acumulado pues experiencia, y el programa ha ido enriqueciendo los proyectos, pero siempre sí manteniendo ese espíritu de producir conocimiento para el impacto, para el beneficio de la población, y además de eso, pensar en los jóvenes, ¿no? Entonces, la materia México Nación Multicultural, el sistema de becas, ¿no? Ir preparando a las nuevas generaciones, ¿no? Con un pensamiento crítico, pero también atentos a ciertas problemáticas, ¿no? Que es lo que ofrece el programa a través de los distintos eventos que organiza. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por la asistencia a la presentación de esta reimpresión en homenaje del libro México, Identidad y Nación, de la autoría del etnólogo José del Val. Agradecemos la presencia a la doctora María Teresa Rojas Rabiela, al doctor Federico Navarrete Linares y a la doctora Carolina Sánchez García. Desde luego, la presencia a todos ustedes, y comentarles que el libro viene con un importante descuento. Lo tenemos aquí, y si no, también estará en el stand de este programa universitario en esta Feria del Libro. Agradecemos mucho al Instituto de Investigaciones Antropológicas por su apoyo y por la apertura de este espacio para la presentación. Muy buenas tardes, muchas gracias.